Amigas, amigos de Ultimátum MX, muy buenas tardes. Estamos ahora en la entrevista y pues quiero agradecer al licenciado Martín, perdón, ingeniero Martín Darío Cáceres Vázquez. Es el representante de Morena ante el IEPC. Alejandro Moguel, ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, pues estamos a 2 días de haberse llevado la jornada electoral en los 4 municipios, elecciones extraordinarias que ya conocemos todos, pero el tema que se centró en la opinión pública fue el de Venustiano Carranza. Como representante de Morena en el IEPC, vimos a Martín Darío a abordar el caso con mucha preocupación y hasta vimos ahí un desentendimiento, no se ponían de acuerdo, no sé si no estaba en la misma sintonía la conversación, pero Morena pedía que no se dieran las elecciones en Carranza y no sé, ¿qué experiencia nos puede compartir después de que ya ocurrió y que además ganó Morena? ¿Cómo entender esa parte? Bueno, ahí fue una historia de desencuentros muy fea. O sea, al final de cuentas, los consejeros del INE, o sea, el Consejo Local del INE, el Consejo Distrital del INE, desoyó la recomendación de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, afortunadamente, estamos contándolo sin nada que lamentar. Pero eso no quiere decir que todo fuera miel sobre hojuelas. O sea, los incidentes los hubieron. Afortunadamente, pues hubo cordura de las partes. A todos nos costó mucho trabajo poder lograr esto. El instituto, bueno, los consejeros ahorita, pues son niños héroes y niñas héroes. Entonces, creo que no es así. Creo que el tema es el riesgo real en el que pusieron a todos en Carranza. Creo que eso es lo que se debe evaluar. O sea, sí salió la ciudadanía, salió a votar, o sea, por supuesto, pero ante un clima adverso. Retiraron los paquetes. Nosotros pusimos un escrito un día antes estableciendo que estaban amenazando a nuestros representantes de casilla y a nuestros representantes generales para que no se presentaran el día de la jornada. Eso obviamente nos abrió los focos a nosotros para efecto de poder ver qué estaba pasando en el municipio. Y entonces, en todas las deliberaciones y todo lo que había, nos circularon el día sábado unos escritos realizados por la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública y el fiscal para delitos electorales, donde recomendaban que se debía tener mucho cuidado en este tema. Incluso que la recomendación iba en que no se instalaran las casillas. Y los consejeros, pues, extrañados, decían, yo no sé, entonces, ¿para qué piden un escrito si se van a extrañar de lo que venga en él? ¿No? O sea, debe haber coordinación entre las fuerzas del orden y los consejos, el consejo del IEPC, los consejos distritales y local del INE. Y creo que en ese empecinamiento de repente, porque me dicen que por qué les digo que se empecinan, pues el que está a fuerza aferrado a poner algo, pues se empecina. No hay otra manera de llamarle a eso. Creo que el forzoso querer que se hicieran las elecciones, para nosotros no nos era ajeno que íbamos a ganar. Teníamos muy buenos números, traíamos muy buena información fidedigna de que íbamos muy bien. Sin embargo, nos preocupaba la vida y la integridad de las personas. No crean que Morena es un partido desarmado, ¿no? O sea, si tenemos información de que vamos a ganar y todo, nada nos costaba con ir a enfrentar todo eso. Pero creo que debemos de ser conscientes. Se cortó. Sobre todo, sobre cualquier cosa, poder hacer algunas elecciones. Darío, ante los datos que dio el mismo INE, no se cumplió con el mínimo legal requerido de instalación de casillas. Ustedes
¿Han recibido información legal respecto de que la elección podría ser anulada? No, este es un tema que ya está superado en los tribunales. Han ido poco a poco entendiendo que si no es doloso, que si no es una cuestión propia del propio órgano electoral, pues se tiene que ponderar alguna situación, algunas cuestiones para efecto de que no se dé la nulidad. Ya en Oaxaca, en Veracruz, en otros estados ha habido algunos visos de esto, algunas resoluciones que han quedado firmes ya en última instancia, en las cuales, bueno, también establece que se tienen que ponderar varias cosas para poder declarar o decretar una nulidad. Vamos, aquí mismo en Chanal, en el proceso de 2018, se anuló más del 20% de las casillas anuladas, ¿eh? No, no que no llegaran, anuladas, y no se anuló la elección. Las autoridades emanadas ahí pudieron pasar. Creo que es importante que subsista el antecedente, bueno, el dato ahí, los números que hay en el municipio de Venustiano Carranza, toda vez que hay una participación más o menos decente. Y además de una participación más o menos decente, ahí está establecido que la diferencia es más de 2-1. Es enorme la diferencia. Los ciudadanos que salieron a votar, votaron y pusieron la voluntad sobre cualquier cosa, y además hay una diferencia enorme entre Morena y el segundo lugar. Y luego entonces son cuestiones que tendrán que ponderar de darse el caso que impugnaran los tribunales. Al final de cuentas, nosotros dijimos ayer que íbamos a aceptar los resultados que se dieron en los cómputos. Sería irresponsable seguir empujando elecciones y hubo elección extraordinaria en 3 municipios donde no se había, o sea, iba a haber elecciones extraordinarias en 3 municipios donde no se habían dado condiciones la vez pasada. ¿Qué nos indicaba? Pues que eran municipios conflictivos o con algún grado de conflictividad que nos permitiera entender que tal vez no podíamos celebrar elecciones en todos. Lo deseable es que sí. Bueno, sí, los órganos electorales tenían capacitados a los funcionarios de mesa directiva. Sí, el órgano electoral tenía las anuencias, y para el órgano electoral, si no hubiera habido otra cosa, pues a lo mejor hubiera sido razonable eso para poner las casillas. Había informes de las fuerzas, bueno, de las áreas encargadas de seguridad, que le decían, aguas, porque va a haber problemas. Cuidado, porque puede haber problemas. Tomen la decisión, pero aguas, porque puede haber problemas. El propio sábado, cuando estaban llevando los paquetes electorales a las casillas, persiguieron a los capacitadores asistentes electorales personas armadas y encapuchadas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay conflicto. Solamente el INE pudo haber dicho que no había conflicto donde evidentemente lo había. Y yo, durante el y ahí veíamos que había cerrazón por parte de los órganos electorales a parar elecciones internas. Bueno, llegaron a acusarnos de que nosotros, que porque íbamos a perder, estábamos haciendo esas cosas. Creo que ahí se cayó la teoría de la conspiración, ¿no? Del propio órgano electoral, que estaba pensando que nosotros, que porque no nos favorecía, estábamos pidiendo que se parara. El gobierno del Estado, responsable de sus decisiones, pues fue y les dijo, cuidado, no puedo verlo de otra forma. Una consejera por ahí estaba enojada con esto y decía, bueno, ¿cómo es que entró el señor gobernador unos días antes? ¿Cómo es posible? Pues no, así como entró el señor gobernador, entraron ellos. Pero había avisos de que el problema no iba a ser antes de la jornada, iba a ser en la jornada misma. Entonces,
cuando hay una escalada de violencia, cuando hay visos de que va a haber violencia, pues obviamente creo que tenemos que revisar que las propias autoridades electorales hagan un análisis exhaustivo de esto y no ahora que digan, no, es que salimos re bien. A ver, salimos re bien, no. Quemaron casillas, amenazaron gente, llegaron encapuchados y grupos armados. Díganme si esto no es, pues, la crónica de lo que iba a pasar. O sea, obviamente, ahorita pues podemos estar saltando de gusto porque no pasó nada. Pero si a alguien se le ocurre nomás oponerse a entregarles el paquete, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si nosotros irresponsablemente hubiéramos empujado a que nuestros representantes se pusieran en contra de todo esto? Tuvimos que hablar con todos ellos, decirles que con calma, que si había riesgos, pues se hicieran un ladito, que no expusieran su vida, porque aunque íbamos a ganar y teníamos la certeza de que íbamos a ganar, y como pasó, pues nada vale la pena sobre la vida de un ser humano, de cualquiera, porque pudo haber sido pariente de uno de nosotros y ponerlo en riesgos graves, ¿no? Entonces creo que esa parte sí es interesante hacer una evaluación. Estamos contentos porque pues obviamente salimos adelante de 3 de los 4 municipios. Pues había otros municipios que también se frenaron y traíamos muy buenos números, traíamos muy buena participación, traíamos ánimo de la gente que se iba a ganar, pero bienvenidos sea la decisión de no hacerlo. Pues, ni modo, o sea, ¿qué podemos hacer? Hay candidatos enojados con nosotros también, pues, porque dicen, bueno, ¿por qué pararon esto? Bueno, es una decisión con base en datos reales. Por ejemplo, en frontera con Malapa no pudieron entrar ni a capacitar. Bueno, pues eso es un dato real. Otra cuestión en Honduras de la Sierra fue por problemas sociales, pero no se podía resolver el problema social generado por gobiernos de antaño, haciendo un municipio donde había problemas. Pues. Entonces creo que eso se tiene que ir resolviendo, por supuesto, pero no es de un día para otro. Ni son los 15 minutos de Fox, porque todavía no se resuelve, ¿no? El tema ni en sus 6 años pudieron. Entonces creo que hay que ser responsable y como corresponsables de la vida y la salud de las personas, todos debemos de participar y de aplaudir que haya habido elección, pero también que haya decisiones certeras por parte de las autoridades electorales. No porque salió más o menos bien, debimos de haber puesto en riesgo a esa ciudad. Yo estoy convencido, a pesar de que ganamos, de que no se debió de haber puesto en riesgo a nadie. Eso me encanta. ¿Qué propone Morena a los casos de Comalapa, Honduras de la Sierra? ¿Y está preparado Morena para defender en los tribunales? ¿Tiene certeza de mantener el gobierno de Carranza? Sí, claro, no, Carranza lo vamos a mantener sin mayor problema. Creo que sería irresponsable seguir poniendo en riesgo a las ciudades. Sería irresponsable de cualquier ente electoral y pues de los órganos jurisdiccionales en su caso. En los otros casos, bueno, pues yo creo que ya se dio por segunda vez un tema de que no hubo elecciones. He escuchado voces de que dicen, no, es que sí se debe de hacer, debe de haber, la vía democrática es la mejor. Sí, pero cuando hay condiciones, cuando no hay condiciones, creo que debemos de evaluar cómo generarlas y no estar empecinados en tratar de sacar elecciones. Los consejeros decían, bueno, es que ese instituto está hecho para hacer elecciones. Es un derecho político electoral, es un derecho fundamental las elecciones. Bueno, pues también es un derecho fundamental el derecho a la vida, el derecho a la integridad de las personas. ¿Cuál es el bien mayor? Hacer elecciones a costa de lo que sea. Y se ha dicho, o sea, es que si no se harían elecciones en más de la mitad del país. Yo creo que hay que medir muy bien lo que se dice.
no es nomás hablar por hablar. Hay elecciones muy complicadas y que se tienen que hacer, pero generando condiciones. Aquí tenemos una mezcla compleja de problemas sociales, eh, delincuencia, el tema de el paso de indocumentados también puede poner complicado de repente en las elecciones. Hay una serie a los ciudadanos y a la gente al ruedo y no darles ni siquiera el capote, ¿no? O sea, creo que debemos de tener cuidado, cuando menos que toreen las cuestiones bien, poner seguridad es obligación del Estado, sí, pero salvaguardando también la integridad de las personas que mandas. Vamos, yo creo que es irresponsable decir, es que deberían de haber mandado a la fuerza pública. ¿A qué? ¿A enfrentarse? ¿A matarse entre unos y otros? Bueno, pues tal vez sería lo correcto si no hubiera en medio ciudadanos en tránsito, entendiendo también que la Secretaría de Salud ha emitido recomendaciones que no se hagan las elecciones en lugares cerrados. Entonces, están mandando a las fuerzas del orden a un enfrentamiento en despoblado donde hay civiles por todos lados. Entonces, no creo que sea conveniente eso. El asunto es, o sea, va a dar para dar y regalar opiniones, porque les vuelvo a decir, a toro pasado, cualquiera dice, miren, era previsible, ¿no? Pues sí, pues a lo mejor ahorita sí, pero yo creo que debemos ir a preguntarles si había condiciones a los 30 presidentes de mesa directiva de casilla e integraciones de las mismas mesas directivas a las cuales le quitaron los paquetes o se los quemaron. Aguas, o sea, no es fácil venir a decir que se haga, que se haga, que se haga desde nuestras refrigeradas oficinas, ¿eh? Y abriendo la boca como si estuviéramos allá o fuéramos tan responsables como para ir para allá. Ayer bueno, el domingo mandó un mensaje el presidente nacional del PRI diciendo que va para adelante, que ellos respaldaban. Pues sí, desde allá de la Ciudad de México está todo dar, que venga acá, ¿no? Yo les decía, vamos allá, señores consejeros, señoras consejeras, vamos a Venustiano Carranza, vámonos. No, es que nuestro deber está aquí, en la mesa, ¿no? O sea, qué bonito, vamos allá, donde in situ es donde está calientito el tema y donde, pues a lo mejor sería muy bonito yo decirle a los representantes de casilla, a ver, tienes que estar ahí. Oye, que hay gente armada, me da igual, debes de estar ahí. ¿Cómo vamos a ser irresponsables de ponerlos en la línea de fuego? En la línea de fuego, porque no me van a decir que los señores que fueron a quitar los paquetes eran hermanas de la caridad. No, eran personas que iban decididas a lo que iban. Hay que ser cuidadosos. Darío, pero hay una realidad, estarás de acuerdo, que los consejos municipales que hay ahorita vigentes en frontera con Malapa y en Honduras de la Sierra vencen el 31 de mayo porque el día 1 iban a entrar las nuevas autoridades. Considerando eso, se supone que el Congreso, ya está en el terreno del Congreso, tomar una decisión, ¿no?, de que si nombran un nuevo consejo municipal o qué va a suceder, y más adelante podría haber impugnaciones ante los tribunales de otros partidos. Ante esa realidad, ¿cuál es la convicción de Morena? ¿Qué hacer en esos casos en donde todavía se ve una autoridad no resuelta y grupos sociales abajo que también están forcejeando por querer colocar a los suyos? Mira, por ahí se disolvieron los consejos municipales de Honduras de la Sierra y de Emiliano Zapata, digo, bueno, más, es que ya soy con Emiliano Zapata, Honduras de la Sierra y Comalapa, ¿no? Frontera Comalapa. Esos dos consejos municipales ya se disolvieron cuando se dio el acuerdo del Instituto Nacional Electoral de no instalar casillas. Ese es el procedimiento. Primero, Instituto Nacional, que es el encargado de las casillas,
dice que no hay condiciones, de ahí avisa al Instituto Electoral local y el Instituto Electoral del local lo que hace es informar, porque ya no puede hacer nada, informar de los candidatos a interponer lo que ellos convengan. Al final de cuentas, nosotros estamos convencidos de que si 2 veces no ha habido condiciones, en una tercera, pues discúlpenme, pero no creo que haya, ¿no? O sea, y no es que yo sea pesimista, sino que ¿para qué volvemos a la misma? O sea, vamos a empujar a decir, los ciudadanos deben de salir, vamos a hacer una gran cruzada para que la delincuencia y los malos y los problemas sociales se acaben. ¿Cuántos años han pasado y siguen los problemas sociales? O sea, no es algo nuevo en esos municipios. O sea, son problemas añejos. No es algo que se haya creado ayer o antier y que todavía tengamos que evaluar si son muy malos o poco malos o poquitito malos. No, son malos los que andan ahí. Entonces creo que no podemos escondernos de esa realidad, y el que se abstrae de esa realidad y quiere a fuerza imponer la suya, está equivocado. Entonces creo Oye, que Darío, en ese sentido vamos. pero creo que me entendiste que consejos municipales electorales, sí, esos ya no están, no me refería a No, los consejos los municipales, la consejos. autoridad municipal, sí, la autoridad municipal. La resolución del tribunal, cuando ordena hacer de nueva cuenta la elección, dice que los consejos electorales, los consejos municipales subsistirán hasta en tanto se hagan las elecciones. Entonces, y están nombrados hasta el fin del trienio. Entonces, pues yo creo que pues seguirán los consejos municipales que están, porque no hay alguna cuestión que acreditarles a ellos, ¿no? De inseguridad o de alguna cuestión de esas. Sí hay inseguridad, hubo riesgos, pero los consejos municipales están funcionando como debe ser. Entonces ahí nomás es una cuestión de que el Congreso acate la resolución en sus términos, salvo que el Congreso advirtiera que hay ingobernabilidad, que hay algún tipo de problema con el propio Consejo Municipal, pues entonces sí tendría que hacer de nueva cuenta algo, pero es una evaluación que no tiene nada que ver con lo electoral, sería una evaluación de la situación del municipio. Muy bien, gracias. Pues estamos ya, de hecho, cerrando ese proceso electoral extraordinario. Se dieron estos desencuentros, violencia, quema de paquetes electorales, pues ante todo esto, además, los 2 municipios que se anularon las elecciones. ¿Cómo ves, qué presagias de frente a las elecciones del 24? ¿Cómo llegaremos? Esto fue algo como que nos manda una señal de que podríamos tener problemas en el proceso electoral del 24. Yo creo que es algo que se tiene que atender. O sea, hay 2 años aquí, de aquí al 24, para poder hacer muchas cosas. Y vuelvo a repetir, no es una varita mágica, ¿no? No es algo así como a Fox que se le hacía fácil y dice, bueno, pues ¿por qué no lo han arreglado? Si yo en 15 minutos lo puedo arreglar. Y se llevó todo el sexenio y no lo pudo, y luego se lo heredó a los otros y no ha podido. Y así entramos en el gobierno federal, entra la administración de Morena y pues no es que no es otra cosa. O sea, hay que hacer mucha política para poder resolver los problemas del Estado. No es de un día para otro, se generaron a raíz de una serie de sucesos que son lamentables y que tal vez pues hay que ir sanando poco a poco. Vamos, el tema de Honduras de la Sierra es una situación social distinta a la realidad que tiene Comalapa. Y en Comalapa pues hay que generar condiciones hasta hacer lo imposible por generar condiciones. Y ahora sí, pues enfrentar a la delincuencia y enfrentar a quienes no estén acatando la ley, pero en un ambiente favorable para los ciudadanos.
¿Eso qué tiene que decir? ¿Qué quiere decir? Que no vaya a haber un enfrentamiento en la ciudad o en lugares donde ande circulando mucha gente. Que siempre es riesgoso enfrentar a la delincuencia. Sí, por supuesto que es riesgoso. Pero es un riesgo que se tiene que tomar por parte del Estado en el momento que se considere conveniente, no cuando a la autoridad electoral le convenga, ¿no? Para que salir bien y decir, no, mira, nosotros somos la neta del planeta. No, ahí no. Creo que el tema es la inteligencia del Estado precisamente tiene que tener inteligencia, ¿no? Inteligencia para saber dónde, cuándo y cómo enfrentar a los grupos armados, grupos delincuenciales, e incluso cómo abordar cada uno de los problemas sociales que hay en el Estado. O sea, no es fácil, ha sido complicado, y ustedes pues deben de saber mejor que yo la historia aquí en Chiapas, que se debe de tener cuidado cuando alguien dice, mira, aguas ahí, es porque aguas ahí, ¿no? Entonces creo que esa parte sí debemos ser sensibles a que no haya nada que lamentar. Y vuelvo a decirles, hemos sido sensibles, afortunadamente no hubo muertes o daños mayores, pero de que hubo daños menores los hubo, o sea, al final de cuentas se robaron las urnas, ¿no? Y además fueron grupos delincuenciales, grupos armados, y hubo problemas y amenazas reales a a mucha gente, incluso te decía, o sea, nos amenazaron a nuestros representantes generales de casilla, muchos de ellos decían, no, yo ya no quiero ir. Y a ver, ¿ustedes qué harían ante eso? Que un representante general o uno de casilla les dijera, oye, fíjate que no quiero estar. Llegaron a mi casa con armas y me dijeron que no fuera. Yo ahí se los dejo. No, pues tiene razón. Pues muchas gracias, Martín Darío Cáceres Vázquez, por esta a la orden, conversación. y cuando gusten estoy por aquí. Bueno, estaremos atentos de cómo se cierra este proceso electoral, y nuevamente es el representante de Morena ante el IEPC, donde estuvo muy intenso ese encuentro y desencuentro en el Consejo, ¿no? Desencuentro más que encuentro. Bueno, pues muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.